Creo que el tema como tal, el rescate de la dimensión humana del paciente, creo que eso es lo importante, ¿no? Muchas veces los médicos, y a lo mejor aquí estaría la diferencia entre ética y bioética, en que la ética es la relación exactamente entre los seres humanos y cómo se debe de llevar, y la bioética estaría en relación a la enfermedad y probablemente todo el equipo de la atención que lleva el paciente. A lo mejor tendremos que poner esa parte. Quién sabe, yo no soy eticista y pues, a lo mejor me equivoco, pero la relación de enfermedad con todo el equipo de salud, que puede ser familiares, que son los cuidadores, todo el equipo paramédico, los médicos, etcétera, ¿no? Pero creo que muchas veces nos vamos por 4 principios que han sido siempre los básicos, pero no nos acordamos muchas veces en todas las decisiones del paciente. Empezamos a considerar lo que opinan todos los familiares, todos los que están alrededor, y empezamos a dejar de lado muchas veces al paciente. Como sería el caso, por ejemplo, de continuar con una quimioterapia en algunos casos, en donde sabemos que el cáncer de todas maneras no es curable, pero con la finalidad de que el médico se sienta de que le dio 3, 6 meses más de esperanza de vida, y quién sabe en qué condiciones por los efectos secundarios de la quimioterapia pretendemos que estamos haciendo bien, estamos dándole esperanza de vida al paciente. Pero hasta qué punto, si le hubiéramos explicado que se le iba a caer el pelo, que iba a tener náuseas, que iba a tener diarrea, que iba a sentir debilidad, que iba a tener más propensión a caídas, que probablemente hubiera estado que podría estar confuso, ¿hubiera aceptado la quimioterapia el paciente o fue la familia que presionó? Sí, papá, te queremos 6 meses más. Creo que el rescate de la dimensión humana del paciente es lo importante y habrá que considerarlo más en la vida o en la relación médico-paciente. De el riesgo que tiene la bioética, o los 2 riesgos que tiene. La primera es que se medicalice. No me queda claro, porque si estamos diciendo que la medicina clínica está convirtiéndose en una medicina centrada en el paciente, en ese sentido, pues va en la corriente bioética, ¿no? Entonces no queda claro cuál es el sentido de la medicalización, o es solamente el concepto biologicista de la medicina y no el sentido humano de la medicina. No me queda claro. Y el segundo riesgo es la bioética prescriptiva. Esta sí tengo un concepto más cercano a la realidad. En la bioética prescriptiva, en esto de los códigos o guías de práctica minimalista, en las que no cabe el ejercicio del criterio. Creo que esta sí es importante. Las dos son importantes, pero esta la tengo más cercana. Ahora donde estoy, en la Comisión de Arbitraje Médico, los médicos y los abogados revisamos el caso clínico o los casos de problema, comparando con la lex artis medicas. El paciente se diagnosticó, manejó y trató de acuerdo al mejor conocimiento que se tiene de la enfermedad, del padecimiento. Y en México tenemos 2 documentos que guían mucho esto y lo hacen esta parte riesgosa de las guías prácticas minimalistas. Entonces, las guías prácticas, las guías clínicas son una recomendación para que el médico pueda funcionar con su criterio. Pero las normas oficiales mexicanas son obligatorias. Entonces hay 2 documentos que están siendo parte de este problema de la bioética prescriptiva, y que son el juicio de pares sobre el quehacer del médico en la atención de un paciente. Y creo que sí debíamos reflexionar sobre estos 2 puntos, que son en el ejercicio, llamaremos cotidiano, en mi caso ahora, del ejercicio de la lex artis médica, 2 documentos muy poderosos, pero con muchas debilidades y muchos riesgos, que es llevar al médico a atender un paciente basado en los lineamientos que hizo un grupo X, ¿no? Y que dieron el visto bueno, pares, entre comillas, y otro grupo que además no solo avanzó en unas guías de práctica clínica, sino que además hizo una norma oficial mexicana, que generalmente están desactualizadas y que son el instrumento legal más importante para identificar si se cumplió la lex artis médica en el manejo de un paciente. Y entonces creo que este punto de la bioética prescriptiva sí nos afecta claramente en nuestro quehacer cotidiano. Pero no dejo de lado la primera. No entiendo bien por qué puede ser un riesgo que se medicalice la bioética si realmente la estamos haciendo en beneficio y centrada en el paciente. Pensar en bioética, para entenderlo bien, es pensar en un individuo, un ser humano sano, olvidándose de la enfermedad. Por eso pensaba yo que medicalizar la bioética pues es un estorbo, porque en realidad una cosa es la ética
Y otra cosa muy amplia, mucho más amplia, es la bioética. ¿Cómo influye la bioética en la vida de la humanidad? ¿Cómo influye el concepto de conservación de la vida, conservación de las especies, conservación de la tierra, conservación del agua? Yo creo que para entender bien la bioética hay que olvidarse de la enfermedad y del enfermo. Hay que pensar en la bioética como un concepto muchísimo más amplio, que incluye todos los aspectos que pueden influir en la vida de una sociedad. Para mí, por eso mencionaba yo el concepto de que se había medicalizado la bioética, porque es desviarla solamente al aspecto de ética médica, cuando en realidad la bioética es algo muchísimo más amplio que probablemente inclusive influye más en la vida de la sociedad. La sobrepoblación, por ejemplo. La sobrepoblación, que es el problema que en este momento existe en todo el mundo. Olvídense del resto del mundo, piensen solamente en el país, en el México, piensen en la Ciudad de México. Y no es un problema médico, es un problema de organización de la sociedad, y sin embargo la sobrepoblación es probablemente la causa de todos los problemas que tenemos en este momento. Y como hablo de sobrepoblación, hablo de los problemas de transporte, de los problemas de agua, de los problemas de desechos industriales, de los problemas del manejo de la basura, de muchísimos aspectos, sin pensar en que probablemente para entender bien la bioética habría que pensar en aspectos de filosofía, en aspectos de todo lo que significa la organización de la sociedad. Creo que es muy importante y yo me atrevería a pensar que es una desgracia que se haya medicalizado la bioética. Gracias. La situación es como una ética médica, como la que planteaba Potter, se queda corta en el transcurso del tiempo, porque Potter, como oncólogo, se da cuenta que el ingreso de la tecnología con los pacientes oncológicos están generando nuevos dilemas. ¿Cuáles eran estos dilemas? La aplicación de las quimioterapias, el pronóstico modificado del paciente. Y entonces, para él, decía, no, ya no es esa relación que se queda nada más en la relación médico-paciente, sino tenemos que incluir como problemas tecnológicos, problemas de tipo filosófico, problemas sociales, problemas antropológicos, para el buen cuidado del paciente, porque desafortunadamente con toda la tecnología podemos tener o mantener vivo muchísimo tiempo un paciente, pero si lo vemos desde la ética médica rígida, sería relación médico-paciente, autonomía y no maleficencia y tan. Cuando tratas el problema desde el punto de vista bioético, tendrías que tomar todas esas variables. Y esta situación de lo que me decías de creencia, amor, filia y esperanza, es justamente la crítica hacia lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, e inclusive está sucediendo con nuestros alumnos en la Facultad de Medicina. No se está promoviendo esa verdadera filia y esa verdadera relación médico-paciente. Se está dejando de lado y es la bioética o la ética médica deshumanizada, en donde el acto médico ya es un acto mecánico, no es el acto afectivo, en donde existe un verdadero interés por promover la salud del individuo. Entonces, aquí lo que tú crees como paciente, lo que el paciente cree que debe de ser,
la filia y la esperanza que te deposita el paciente serían los ingredientes para poder fincar una buena relación médico-paciente. Ahora, con respecto a la situación de la reflexión bioética y de los credos religiosos, alguna vez la doctora Marcia Morcelín, que vino aquí al seminario invitada hace algunos años, que trabaja mucho el campo de bioética y de los testigos de Jehová en Brasil, puso un ejemplo que causó mucha controversia. Le dijo a un paciente que lo iban a operar y que necesitaban hacer una transfusión de sangre. Y le dijo a la doctora, no me voy a dejar poner sangre porque toda mi vida he llevado una vida apegada a ser testigo de Jehová y no voy a perder el paraíso porque me quieran poner sangre. Entonces, realmente no es el que te conviertas en juez, sino que entiendas cuáles son los credos religiosos, cuáles son las creencias de ese paciente y que te adentres, porque esta es la crítica, lo que se hace en el trabajo. Esa bioética que está medicalizada, que está ya puesta en protocolos. Hay muchos, inclusive bioeticistas, que afirman que la bioética es igual a una norma legal, que la bioética es ley. Entonces, ¿dónde está el ejercicio de poder pensar o poder esclarecer cuál sería la relación humana entre el médico paciente y las decisiones que se tienen que tomar? Entonces, la bioética debe de ser una disciplina incluyente, debe de tener esta situación de las normas oficiales. También es un verdadero problema porque cuando tienes un paciente grave, ese arte o tecné que dices, le modifico, le pongo, que se basa en la experiencia del médico, se olvida y puede ser juzgado o puede ser castigado porque no siguió la norma que debería de haber sido prescrita en el momento que el paciente llega a un determinado servicio. Entonces, aquí lo que en el trabajo se quiso exponer es, desafortunadamente, la bioética es una crítica, la bioética se está medicalizando, la bioética está entrando a ser forma de un protocolo, se está biologizando sin que exista esta parte humana de la bioética, que fue con lo que nació.